Mi nombre es Brianna Siller y voy a hablar del régimen legal aplicable en la propiedad intelectual. Y hablando un poco de lo visto en el capítulo, como introducción, vemos que se va viendo el fundamento constitucional de los derechos de propiedad intelectual y cómo algunos documentos, conforme fue pasando la historia, ayudaron a que, a que lleguemos a lo que ahorita tenemos como propiedad intelectual. También vemos un poco de la estructura legal y funciones de autoridades administrativas. Y al final vemos el surgimiento o creación de algunas organizaciones internacionales que están relacionadas a la propiedad intelectual. Y un ejemplo de fundamento constitucional y parte de los antecedentes de esto serían, por ejemplo, los sentimientos de la nación, aunque no era en sí una constitución política, pues sí fue uno de los primeros documentos, si no es que el primer documento en donde se ve la intención de propiciar derechos o privilegios de algún tipo. Otra podría ser la Constitución de Apatzingán, que fue la primera carta magna para una nación independiente, entre otros, porque hay muchos documentos. Después, no es hasta 1846 que se obtiene el primer reglamento de libertad de imprenta y ahí ya se habla de los derechos de autor. Después, más adelante en el capítulo también vemos que las leyes de materia de propiedad intelectual son bastantes y no necesariamente te tienes que apoyar solamente de una, sino de varias. Y por mencionar algunas sería la Ley Federal de Derecho de Autor o la Ley de la Propiedad Intelectual, Ley Aduanera, etcétera. Generalmente dentro de estas leyes se menciona la autoridad adecuada para la ejecución de cada una, pero hablando generalmente, la más adecuada o la autoridad más adecuada para el tema de propiedad intelectual sería la INPI, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y para lo que fuera alusivo a derechos de autor sería el INDAUTOR, que es el Instituto Nacional de Derecho de Autor, aunque en algunos casos también se pueda, en temas de derecho de autor, también se pueda recurrir a la INPI. Y por último está el tema de los organismos internacionales y los más importantes serían dos. Primero, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, eh, que es una agencia que está especializada de la mano de la ONU, o bueno, creada ahí y tiene su sede también en Ginebra, creo. Y esta se dedica a, o se ha estado dedicando a crear un sistema que proteja balanceadamente la propiedad industrial y los intereses de las naciones que estén participando alusivos a este tema. También está la Organización Mundial del Comercio y esta se creó pensando en que la propiedad industrial es algo básico del comercio internacional y así diciendo que ahora en la actualidad el comercio no se trata solamente de productos o de servicios, de comprar y vender, sino que también de la propiedad intelectual y termina siendo algo más complejo, pero que van de la mano eh, todas estas organizaciones